Hola, ¿qué tal? Nosotros somos el equipo Explorers y vamos a hablar del hardware. El término hardware se refiere a todas las partes tangibles que tiene una computadora. Sus componentes son eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos, cajas, cubiletes y cables y todo lo periférico que tiene. La clasificación evolutiva del hardware es en 4 generaciones, ya que hubo cambio muy notable. Primera generación, de 1945 a 1956, implementa tubos de Basilio, desplaza las reles. Segunda generación, 1957 a 1963, desarrolla con transistores. Esto hizo que la escala de las computadoras bajara notablemente. La tercera generación, de 1964 hasta hoy, es basada por circuitos integrados. Esta tecnología permitió integrar ciertos de transistores y otros componentes eléctricos. Hizo que los precios bajaran notablemente. La cuarta generación es del futuro. Probablemente se organizará cuando los circuitos de silencio integrados a alta escala sean reemplazados por un nuevo tipo de material o tecnología. En la RAM se almacenan temporalmente la información, datos y archivos que lee la CPU. Las memorias RAM son comúnmente volátiles, lo cual significa que pierde rápidamente ese contenido al interrumpir su alimentación eléctrica. Los dispositivos de entrada proveen el medio fundamental para transferir a la computadora información desde alguna fuente, sea local o remota. Algunos ejemplos son como el teclado, el mouse, el micrófono, cámara web, joystick, etc. Son aquellos que dan salida a la información, realizadas por la CPU, son los monitores clásicos, las impresoras y los altavoces. Son aquellos dispositivos que pueden operar de ambas formas, tanto de entrada como de salida. Disquetes, unidades de cinta magnética, lectograbadoras de CD y DVD, discos zip, etc. El hardware gráfico lo constituyen básicamente las tarjetas gráficas. Dichos componentes disponen de su propia memoria y unidad de procesamiento, llamada unidad de procesamiento gráfico o CPU. El objetivo básico de la CPU es realizar los cálculos asociados a operaciones gráficas, fundamentalmente en coma flotante, liberando así al procesador principal de esa costosa tarea, para que éste pueda ejecutar otras funciones en forma más eficiente. Antes de esas tarjetas de video era el procesador principal el encargado de construir la imagen, mientras la sección de video era simplemente un traductor de las señales binarias a las señales requeridas por el monitor. Clasificación del hardware. El hardware se clasifica de las dos siguientes maneras: básico y complementario. El básico abarca el conjunto de componentes indispensables necesarios para otorgar la funcionalidad mínima a una computadora. El complementario es utilizado para realizar funciones específicas, más allá de las básicas. Unidad central de procesamiento, o como lo podemos decir, CPU por sus siglas en inglés. El CPU es el componente fundamental del computador, encargado de interpretar y ejecutar instrucciones de procesar datos. En las computadoras modernas, la función de la CPU la realiza uno o más microprocesadores. Se conoce como microprocesador a una CPU que es manufacturada como un único circuito integrado. Un servidor de red o una máquina de cálculo de alto rendimiento puede tener varios, incluso miles de microprocesadores trabajando simultáneamente o en paralelo. El microprocesador se monta en la llamada placa base, sobre un zócalo conocido como zócalo de CPU, que permite las conexiones eléctricas entre los circuitos de la placa y el procesador. La gran mayoría de los circuitos electrónicos integrados que componen el hardware del computador van montados en la placa madre. La tendencia de integración ha hecho que la placa base se convierta en un elemento que incluye la mayoría de las funciones básicas: video, audio, red, puertos de varios tipos, funciones que antes se realizaban con tarjetas de expansión. El hardware típico de una PC es 1. Monitor, 2. Placa base, 3. CPU, 4. Memoria RAM, 5. Tarjeta de expansión, 6.
Fuente de alimentación. 7. Unidad de disco óptico. 8. Disco duro o unidad de estado sólido. 9. Teclado. 10. Ratón. Bueno, nosotros somos el equipo Explorers y esperamos haberles explicado un poco más sobre lo que es el hardware.